Hola, buen día a todos. Mi nombre es Agustina Reynoso. Soy ingeniera y partícipe de este proyecto que, como acaba de comentar Sebastián en la descripción, consta de dos partes. El autoabastecimiento sustentable de energía eléctrica por medio de microturbinas y, en segundo lugar, la construcción de un prototipo para llevarlo a cabo. Medianamente, para empezar, vamos a hablar de justamente las partes que conforman este proyecto. Es un gran proyecto que se divide en dos. En primera instancia, la tesis de maestría en Ingeniería Ambiental del Magister Herter, autoabastecimiento sustentable de energía eléctrica al poblado de Huaco mediante el aprovechamiento del caudal de justamente el río Huaco, por medio de una microturbina. En segundo lugar, el proyecto de investigación aplicada que se está llevando a cabo actualmente, que consta en, justamente como dice el nombre, elaborar este prototipo para probar su funcionalidad demostrada en la tesis que acabamos de mencionar. Como lo dijimos, el área de estudio se localiza en la localidad de Huaco, es una localidad de la provincia de La Rioja que consta aproximadamente de unos 120 habitantes según el último censo. Allí lo que tenemos es un río de caudal permanente, como dice arriba de la diapositiva. Tiene fluctuaciones anuales que ya se van a detallar más adelante, pero lo interesante es que presenta un bajo régimen de crecientes, aunque sean intensas. Tenemos aproximadamente 3 o 4 crecientes medianas y 1 o 2 intensas a lo largo del año, y cuenta con unos desniveles interesantes. ¿Por qué nos interesa esto? Porque dos de los parámetros más importantes para evaluar la colocación de una microturbina son justamente el caudal y la altura. Los objetivos de este proyecto se pueden separar en objetivo principal y objetivos secundarios. Como principal justamente es evaluar la factibilidad. Tengamos en cuenta que esto es una tesis, por lo cual se plantea una hipótesis, se presenta un plan de tesis y luego se va desarrollando a medida que se va avanzando en los estudios. Por otra parte, los objetivos secundarios son determinar el impacto ambiental. Es importante destacar que hoy por hoy ningún proyecto de ingeniería puede hacer caso omiso del impacto ambiental que genera. También vamos a determinar el caudal mínimo de este río, estudios que no estaban presentados, y el régimen de crecientes de este río, también todo estudiado in situ, por supuesto. Bueno, ante todo, buenos días, todavía no lo saludé. Como todo trabajo de tesis, siempre se presenta un plan de tesis y hay que establecer las condiciones bajo las cuales se va a trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque después puede surgir algunas preguntas que las vamos a responder después y está muy ligado a esto. Que básicamente, entre las condiciones que se plantean para este trabajo y para el estudio, se plantea una sola unidad de turbina generador. Se debería lograr una diferencia de altura bruta de salto entre aguas arriba y aguas abajo de al menos 15 metros de altura. Esto es por una característica técnica del funcionamiento de estos equipos y para ver qué tipo de microturbina se puede usar, porque hay varios tipos. Utilizar equipos permanentes de generaciones simples de bajo costo de adquisición y mantenimiento. De acá va una característica de generación que después vamos a ver que no es tan común, pero se utiliza. Una longitud máxima de tramo de río no superior a los 500 metros aproximadamente, por una cuestión de afectación en el caudal del río. Intentar ver si se podía producir al menos un 70% de la potencia de punta requerida por la población. Y producir anualmente un 100% de la energía consumida en el poblado. Por ahí no van a entender un poco la diferencia entre el último punto y el primero, acá que está en azul, cuando hablamos de potencia y energía, sobre todo la gente que no está en el tema, por ahí los chicos de la secundaria. Básicamente la potencia es el consumo máximo que se da en un instante, que generalmente se da entre las 6, 7, 8, 9 de la noche, y después el consumo baja. Y la cantidad de energía es la cantidad de energía a lo largo del tiempo que se produce. Entonces, acá hay un concepto que es fundamental. Si yo produzco de más en un horario de base, lo inyecto a la red, el tipo de generación necesita, sí o sí, para funcionar, el tipo de generación que se eligió, estar conectado a red.
entonces se suministra al sistema, y en el horario de punta en que la generación no nos daría, en principio, hasta que tendríamos los cálculos, la red estaría suministrando el excedente. ¿Está? Siguiente. Bueno, ¿cómo se fueron desarrollando las actividades? Esto fue, digamos, el plan de tesis se presentó en el 2019, apenas terminamos de cursar la maestría. Dale una plata. Y cuando lo aprobaron en Buenos Aires, en la UTN, ya estábamos en pandemia. Y eso frenó todo y bueno, recién pudimos rearrancar las mediciones. Vamos al siguiente. En octubre del 2021, con algunas mediciones muy rudimentarias, pero no menos válidas y no menos certeras. En febrero ya las pudimos hacer con un caudalímetro. En agosto nuevamente con un caudalímetro. Había un margen de tiempo que no se pudo medir por unas cuestiones personales. Primero era la accesibilidad y después otros inconvenientes que tuvimos. Y bueno, se llegó a tomar una investigación bibliográfica que la hicimos en el Ministerio de Agua y Energía, en la Secretaría del Agua, para empezar a trabajar con un caudal mínimo. Buscamos investigación bibliográfica, algo obtuvimos. O sea, había algo, pocos estudios, pero había. Se hizo un trabajo de campo que consiste en varias cosas de ese trabajo de campo: medición de caudal, determinación de alturas, ver por dónde va la traza de la tubería. Se hizo una corroboración de la medición. Cada medición que se hacía se corroboraba por diferentes métodos, ¿no? Entonces las mediciones de caudal eran con caudalímetro, además se utilizaba un vertedero de medición que tiene el punto de medición de una antigua obra que había, que se usaba de captación. Eso es fundamental en el impacto ambiental. Se reutiliza instalaciones antiguas. Y las mediciones de nivel también fueron corroborados por 3 métodos distintos. Y se adoptó con esto un módulo de caudal mínimo. En ese módulo de caudal mínimo es lo que me dice cuánto tengo disponible todo el año de manera constante para poder turbinar, dejando un caudal ecológico que es el que va a seguir circulando por el río. Una explicación muy básica: esto no es una represa común, esto es una pequeña toma de captación de agua, algo muy chiquito, se desvía, una parte se desvía por el río y otra parte va por la tubería y se vuelve al cauce del río agua abajo, ¿no? Y se determinó básicamente un caudal a turbinar de 182 metros cúbicos por segundo, que para los que no están en las unidades, hablamos de 182 litros por segundo. Muy distinto a las estimaciones iniciales que tenía cuando iba allá por el 2010 o 2015 en verano. Claro, época de mucha agua, y uno estimaba 2.000 litros y veía otro valor. Pero a lo largo del año, ese es el caudal fijo que tenemos para turbinar. Vamos a la siguiente. Bueno, se hizo un relevamiento de campo también. Se utilizó el Google Earth y después relevamiento de campo para corroborar lo que no estaba en las imágenes de viviendas, clasificando las viviendas, cuáles estaban habitadas, cuáles son para veranear. Y se determinó un total de 85 viviendas de diferentes características y se le aplicó el reglamento de la EA para determinar el consumo, la potencia máxima y el consumo, ¿no? Que también después se corroboró por otros medios. Y un total de 29 viviendas habitadas en ese pequeño poblado. Esto nos daba, por todos los métodos utilizados, una potencia máxima requerida de 61 kilowatts, requerida por el poblado, la potencia máxima, el máximo consumo, y una energía anual requerida de 275 kilowatt hora. Ese número, guárdenselo en un rato en la cabeza, ¿no? Vamos al siguiente. Importante el régimen de crecientes, que se determinaron 3 tipos de crecientes, se dan generalmente entre fines de diciembre, enero, febrero y marzo, 3 o 4 crecientes, una grande o 2 grandes. Y esto es importante para localizar, dónde localizar la casa de máquina, para que no se inunde, aguas abajo. Vamos a la siguiente.
Se establecieron 4 puntos, el punto de toma que estaría en este punto, y 4 posibles puntos de casa de máquinas, y la más alejada estaba más o menos a 480 metros, y es la que nos daba un buen salto, un poquito superior al necesario, que es lo que está allá. Y hay un buen punto donde localizar y un buen punto de descarga con una buena traza para llevar la tubería. Pero ¿cuál es el inconveniente? La tubería forzada, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente de las otras? La accesibilidad, un cañón vertical, algunas cuestiones técnicas de la longitud de la tubería de aspiración, que podía entrar en cavitación la turbina, una serie de cuestiones técnicas muy específicas que por ahí nos embroman el montaje y el funcionamiento. Vamos a la siguiente. Cuando hablaba Agustín hace un ratito de los parámetros de funcionamiento de las microturbinas, que es válido para cualquier sistema hidráulico, turbina hidráulica, chica, mediano, grande, se habla del caudal, de la altura y del peso específico, ¿no? Entonces, de la ecuación del peso específico del agua por la altura y por el caudal, obtuvimos la potencia hidráulica disponible. O sea, ¿qué es lo que hay disponible? Y considerando el rendimiento de las máquinas, un rendimiento no tan aceptable, siendo más conservador, podríamos generar más o menos 19 kilowatts, bastante lejos de los 61 planteados inicialmente. ¿Está? Lo que por ahí me puso un poquito cabizbajo, pero tiene ciertas ventajas. Funcionando de manera permanente, podemos generar 156 kilowatt-hora anuales. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué impacto ambiental? Factores fundamentales en el impacto ambiental eran aprovechar instalaciones que ya existían. El viejo azud, que no sé si estaba en la foto o aparece después, pero no importa. Estaba en una de las fotos en donde hicimos al comienzo todas las mediciones. Se planteó un método simple, adaptado a esto, se modificaron algunas definiciones, se adoptó el método de Leopold, se efectuó una cuantificación, o sea, se le dio valores numéricos, ¿sí? Se aplicó una ecuación, se cuantificó el impacto, y anteriormente a tenemos un terrible 2 ahí, perdón, posterior identificación de impactos certeros y potenciales, o sea, cuáles se producen realmente y cuáles son importantes, porque en toda obra, en toda interacción humana con el ambiente, siempre vamos a tener impactos. Lo importante es diferenciar cuáles son. Bueno, pasamos a la cuantificación y se seleccionó una descripción cualitativa de esos principales impactos. Vamos a la siguiente. Entre los impactos positivos, básicamente es generación de empleo en la fase constructiva, que aproximadamente eso es el tiempo estimado que está en el trabajo, de medio año, por ahí un poquito más. Como negativo, el aterramiento de la tubería forzada y cimentación de la casa de máquinas. ¿Sabes? Cuando hablamos de aterramiento no es enterrarla, porque es todo piedra, hay que entrar a romper todo, entonces, aparte de eso, ahí sí sería un impacto muy grande. Es simplemente hacerle anclajes de hormigón y hierro y dejarlas ancladas para que esa tubería no se mueva. Y el emplazamiento de la casa de máquinas, que sí es una obra civil, que en este impacto era importante ir al punto 4 para minimizarlo. Bueno, en la fase operativa lo más importante es la producción de energía. Nosotros aplicamos una ecuación estequiométrica básicamente para la combustión y la comparamos con una central térmica. Hoy, el disertante anterior hablaba de la matriz energética, ¿no? Entonces, tenemos un 25% de hidráulica, básicamente por algunas represas y muy importante Yacyretá y Salto Grande, pero se dejaría de emitir con esa pequeña esa cantidad de kilos o 126 toneladas de dióxido de carbono, ¿no?
considerando un excelente rendimiento de una central térmica, considerando combustión completa, una serie de cuestiones técnicas ideales. O sea que dejaríamos de emitir más o menos 4 camiones completos tanque de CO2, ¿no? Me van a decir, ¿es mucho? No, no es mucho. Si comparamos con la matriz energética, todo lo que se emite, no es nada. Pero hablaban del cambio climático, y el cambio climático vino a lo largo de varios años, muchos años, siglos prácticamente, y cada contribución que se hace es importante. Una vez me decía un antiguo dueño de el dueño de una empresa en la que trabajé, me decía, una fortuna se construye con el ahorro de pequeños centavos. Bueno, estos son pequeños centavos que se contribuye en ese cambio. Entonces, el principal factor para nosotros es ese. Bueno, como impacto positivo, en moderados puede generar un incremento del área residencial de la población permanente, eso genera un impacto de movimiento económico, esto visto desde el punto de vista antrópico, de la parte humana, ¿no? ¿Por qué es importante? Básicamente, por una cuestión de que la actividad humana forma parte de la parte ambiental. Nosotros tenemos que ver cómo no afectamos al resto. Bien, generación de empleo en la etapa permanente, en la fase operativa, porque va a necesitar algún encargado, algún cuidador, y si no lo genera, le garantiza el trabajo a alguien que ya está trabajando, porque la inspección de este tipo de centrales es muy sencillo, por lo tanto no requiere gente permanentemente. Como negativo, interferencias sonoras y auditivas de carácter leve por el ruido de la microcentral, interferencia visual de la intubación, afectaría un poco en el ambiente, y afectación de la flora y fauna ictícola muy bajo, más que nada a los organismos tectónicos y, digamos, que están en el agua. ¿Por qué? Porque le disminuimos el caudal, ¿sí? Pero no más que eso en un tramo de 500 metros, porque el agua se vuelve a verter al río. Y es un tramo que está encañonado, por lo tanto, turísticamente tampoco afectaría, porque generalmente la gente en esa zona no puede entrar o le cuesta mucho entrar. Vamos a la siguiente. Después de en la fase de abandono, una vez que se terminó la vida útil, se la puede volver a reutilizar y mejorarla. 20 años, 30 años, 40 años. Y aquí hay, en esta fase de abandono, y si no se la restaura, es muy simple volver a recuperar la parte ambiental. Se recupera la parte de organismos bentónicos, plantas acuáticas, fauna ictícola, ¿sí? Se desmonta, el cauce del río vuelve a su cauce normal. Se elimina riesgo de accidentes personales de la gente que transita en esa zona o va a veranear ahí. Existen recuperación de corredores. Cuando hablamos de corredores, hablamos de la fauna que transita esa zona. Una liebre, una víbora, cualquier otro animal puede cruzar tranquilamente y se vuelve a integrar a la naturaleza con la parte de sensaciones. O sea, a quien no le gusta que está en la ciudad a veces ir y sentarse a escuchar un ruido y contemplar un paisaje. Bueno, eso se recupera. Vamos a la siguiente. Por lo tanto, en la conclusión del estudio de impacto ambiental resulta ambientalmente factible la producción de energía, instalando esta micro o pico central en el azul, Paso de los Sauces, en el punto este de la obra que está hecha, que se hizo una recuperación hace unos años, pero es para la producción de agua potable. Todo lo que sobra se vuelve al río, bueno, eso se podía turbinar. Es factible producir y abastecer de energía eléctrica sustentable a este poblado, aunque no alcance, pero sí se la entregamos al poblado y se suministra a la red. No toda la potencia y no toda la energía. ¿Se la puede ampliar? Sí. Yo les dije inicialmente que todo proyecto de tesis
tiene un plan de trabajo que se aprueba, lleva un tiempo. Entonces estaba la alternativa, ampliamos o rendimos la tesis, o rindo la tesis, y pasa a un estudio posterior. O pierdo un año más, pues veníamos perdiendo 5 años, pandemia, aprobación. Directamente dije, no, hay que terminar esto, hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, no es posible autoabastecer en su totalidad con esta microcentral. A eso iba lo que comenté hace un rato, o sea, que estimo que sí, porque se puede alargar la tubería, se entra ya en una zona que se logra más desniveles, incremento la altura, incremento la potencia, pero estaría entrando ya a una zona donde normalmente en verano van a veranear. Entonces hay que evaluarlo de otra manera, es otro trabajo posterior. Y por otro lado, existen meses en el caudal sí es mucho mayor al que se estableció como caudal mínimo y permanente todo el año a turbinar. Entonces, 3 o 4 meses es muy factible, porque en realidad después seguía excediendo y se va verificando, ya venía viéndolo de antes, de muchos años antes. Durante 3, 4 meses, 5 meses tenemos muchísimo más caudal disponible. Por ahí se puede aprovechar la misma tubería, ir a un diámetro inmediato superior, hacer una derivación y poner una segunda microturbina. ¿Sabes? Lo que también nos daría más facilidad para el mantenimiento. Pero bueno, son cosas que si hay interés se puede evaluar posteriormente. Vamos a la siguiente. ¿Qué características de equipamiento? Y se eligió una turbina Francis de flujo mixto, que es lo que está en la tesis, bajo costo, una bomba de agua, se invierte, se modifica los álabes, se invierte la posición de las álabes, tenemos una microturbina. ¿Por qué Francis? Por la altura. Por ahí podría ser una Mitchell-Banky, que es una característica muy apta, de muy bajo costo, pero no se le puede instalar una tubería de aspiración. O sea, los 15 metros lo logramos con una tubería de aspiración, que es una cuestión técnica importante para este tipo de turbinas. Generador asíncrono, o sea, un motor eléctrico que se lo hace funcionar como generador. ¿Puede funcionar como unidad independiente? Sí, bajo ciertas condiciones en las que se necesita un sistema de excitación bastante complejo. Entonces es más fácil instalarlo. Está la línea que alimenta hoy el poblado, lo conectamos a la red, el excedente se va por la red y cuando falta se toma de ahí. Ahí se responde una de las preguntas que estaban en el foro. ¿Qué pasa en el caso de que ocurra una desconexión de la unidad y se sigue alimentando por la red? Requiere 2 válvulas de cierre lento, más que nada por el golpe de ariete y el tipo de tubería utilizada, que ese tipo de tubería, por la longitud, tiene un golpe de ariete, es una K10, se banca hasta 10 kilogramos de presión, pero no está de más poner válvulas de cierre lento, entrada y salida. Requiere anclaje de la tubería forzada sobre el mismo recorrido, que es sobre un antiguo canal, o sea, no hay que desmontar tampoco, ese recorrido existe. Se puede anclar sobre eso mismo. Y tenemos la red de interconexión con un transformador muy cerca, o sea, es una línea muy corta que hay que hacer hasta ese punto. Vamos. En ese momento hay que tener un poquito de cuidado con este costo total de implementación. Cuando se cerró el presupuesto de esto, nadie te quería dar presupuesto, hace 2 años más o menos. ¿Fue esto, Agustina? ¿Año y medio, 2 años? Sí. O sea, año y medio que la rendí. 2 años hasta que la corrigieron. De hecho, en primera instancia estaba tasado en 1.500 más o menos el dólar y después lo corregimos. Sí. Y los precios eran que te daban, nadie te da presupuesto, sino que los precios eran exorbitantes por las dudas. Bueno, seguramente esto bajó, habría que hacer un nuevo análisis. Si se utilizan motores ya existentes, que hay muchos, no hace falta adquirirlo. Depende de quién tenga intención de explotar esto, si es que hay alguna intención, o sea, esto se puede disminuir, la microturbina se puede fabricar localmente, depende del interés, hay que desarrollar el proveedor, pero es posible. Esto en su momento daba inviable por este punto, ingreso monetario anual de la venta de energía
dado el cuadro tarifario de hace 2 años atrás, esto daba muy bajo, por lo tanto, no daba ganancia. Cuando uno lo analizaba a lo largo del año, daba una pérdida no muy grande, pero el enfoque en ese momento era decir, a ver, hay que empezar a pensar en esta transición. Inicialmente cualquier cosa nueva que se implementa en algún lugar, nuevo, entre comillas, porque no es nuevo, pero acá no se está usando. De hecho, de donde soy, en la provincia de Misiones, habían antiguamente, y en el 90, cuando todo el mundo, todos se empezaron a interconectar al sistema interconectado, dieron de baja todas las microcentrales que habían, incluido acá en Famatina, habían 2 creo que, no funcionan más, porque total, todos creen que, la energía, estamos al interconectado a la red, es infinita. No, hay que producirla. Entonces, todos extraen, pero dejaron de inyectar, muchos. Entonces, esto nos da un ingreso monetario anual presunto de $25.000 aproximadamente, a valores de hoy. Un egreso monetario anual, en donde se descuenta el mantenimiento, el cuidador básicamente, de $14.000 anuales, lo que nos da un ingreso neto anual de unos 15 millones de pesos, que son 11.000 y pico de dólares al día de hoy. ¿Está? Entonces, hace 1 año y medio atrás no era viable, ahora posiblemente sí. Bueno, como conclusiones de este trabajo de investigación, resulta factible aprovechar el potencial hidráulico del río para producir energía. El impacto ambiental sobre el río Baco y su entorno ambiental resulta aceptable. Si se instalara la microcentral, el proyecto de la microcentral resulta viable desde el punto de vista económico, hoy, hace 1 año y medio atrás no. Y se pudieron determinar el caudal mínimo del río Huaco, que no había mucha información, sus variantes mensuales, el régimen de crecientes anuales del río y del río Huaco. ¿Cómo más se podría incrementar esto? Aguas abajo, está el dique Los Indios, tiene todas las instalaciones existentes, hay buena diferencia de altura, y más abajo, para los que conocen, cerca de donde está la Cueva de las Brujas, la Salamanca, para el fondo hay una sud, una sola vez pude acceder ahí, con gente de agua y energía. Ahí hay un punto importante, pero es muy difícil acceso y hay una caída importante. O sea, esto se podría llegar a ampliar bastante más la producción. Vamos a la siguiente. Ya me toca a mí la siguiente. Ya te toca a vos. Bueno, continúe, ingeniera. Como dijimos, una de las conclusiones es justamente que es viable este proyecto. Por lo tanto, surge el siguiente proyecto, en realidad la tesis, deriva en el siguiente proyecto desarrollo y construcción del conversor de energía, que nosotros determinamos como una microturbina, cuando en realidad capaz entraría en la categoría de picoturbina porque es mucho más chico, ¿sí? Entonces, para partir de este punto tenemos como base la existencia de ríos y canales de riego en la provincia. Hablemos del interior de la provincia, porque en muchos lugares, yo por ejemplo soy de Emogasta y los canales de riego aún se usan en la mayoría de los cultivos de olivo. Entonces por eso es que nos vamos a centrar en las localidades del interior provincial. Otro punto es justamente la potencialidad de aprovechamiento de estos cauces o de estos caudales. No, gracias. Entonces partimos en desarrollar y construir un prototipo, que como vamos a ver en los objetivos, la idea es desarrollar el dispositivo y luego probarlo, ensayarlo y evaluar la posibilidad de extensión. ¿Sí? Un comentario. Cuando hablamos de dispositivo de energía hidráulica de transformación mecánica en forma de rotación, hablamos de couple velocidad angular, que es lo que se le entrega a cualquier generador en el eje para producir energía eléctrica. Cuanto más consumo, más cupla tengo que entregar. La velocidad angular se mantiene por una cuestión de frecuencia. Pero básicamente da a entender eso. ¿Por qué no hablamos de la parte de generación? Por 2 cuestiones. Porque posterior a esto hay otro proyecto que se desea implementar, que es la investigación más profunda sobre la generación asincrónica, la parte que por ahí no conocemos tanto. Y por otro lado,
al hablar de un conversor mecánico, también se lo puede adaptar a pequeñas turbinas portátiles que pueden ser utilizados en algún minifundio, en la producción. Yo saco energía mecánica y la paso directamente, por ejemplo, a una moledora de granos, en puntos muy alejados. O lo acoplo a un generadorcito chiquito y un poblado muy alejado puede tener energía y puede tener iluminación, ¿no? Por eso lo planteamos de esa manera. Justamente como comentaba, en base a esto, se desarrolló un dispositivo de transformación energética hidráulica a mecánica de rotación. Después se verá si con el generador asíncrono esto obviamente se puede transformar en eléctrica. ¿Sí? Sabemos que la energía pasa por muchas etapas antes de llegar a nuestra casa, por decirlo vulgarmente. Entonces, los objetivos secundarios son, más allá de determinar la factibilidad, determinar realmente cuáles son los parámetros que se tienen que tener en cuenta en el estudio de esta turbina, en el prototipo y en la posibilidad de expansión, como comentaba Claudio, de poner otra turbina, sea aguas abajo, sea aguas arriba, pero aprovechando el mismo cauce. En base a esto es que para desarrollar las actividades, como es un proyecto que estamos actualmente en desarrollo, se parte como todos de una investigación bibliográfica donde se determinan los parámetros básicos que se han mencionado, caudal, altura, factibilidad de acceso, entre otros. Características constructivas. En segundo lugar, el trabajo de gabinete, que son justamente estimaciones y cálculos que luego dependen del rendimiento de los aparatos que se hayan construido para probar. Con lo cual llegamos a un diseño donde hay que analizar diferenciadamente distintos tipos de turbina, porque si bien la que se plantea en el plan de tesis mencionado es una Francis de flujo mixto, como se comentó, tal vez se pueda estudiar, poner una de flujo axial, una de flujo radial, evaluar el comportamiento del caracol, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. La turbina tipo Francis es la que está arriba a la derecha. Es una turbina, como ven los álabes están cruzados, entonces lo que nosotros tenemos para llegar a todos esos puntos en una forma uniforme es un caracol, básicamente es una estructura metálica que cubre la turbina para promover la llegada uniforme de agua a todos los puntos. Este caracol puede ser solamente estructura metálica o tener los llamados inyectores, que son justamente para inyectar agua en los distintos álabes y promover la homogeneidad de ese fluido. Volviendo a la diapositiva anterior, lo más interesante de esta parte del desarrollo de las actividades es justamente el trabajo de taller, por el hecho de que el título, básicamente el proyecto, es el desarrollo y la construcción de este prototipo para poder hacer las pruebas y los ensayos correspondientes. Como vemos, ya mencioné, tenemos los distintos tipos de turbinas que se pueden probar, tipo hélice, Pelton, Mitchell-Banky, Francis. Son todas turbinas diferentes que difieren en su construcción y dependen básicamente de cuál se va a instalar, de las alturas, de los caudales, de la potencia que uno requiera, de la posibilidad de colocar una tubería o no de aspiración, de las posibilidades de cambiar o no su caracol, inyectar, no inyectar, entre otros. También tenemos el tornillo de Arquímedes. Y nos parece interesante recalcar la ecuación de Bernoulli. Hasta el momento no hemos puesto ecuaciones en la presentación, pero todo esto, como toda la ingeniería, está lleno de fórmulas. Básicamente, la idea era que vieran en que la ecuación de Bernoulli se toma en cuenta las alturas, los caudales, las velocidades, la gravedad, si vamos a considerar los parámetros de la tubería de aspiración, entre otros. Parte de la ecuación de Bernoulli no está completa porque es lo que se adapta a este caso. Claro, lo adaptamos básicamente a la ecuación de Bernoulli, también tiene en cuenta las presiones, como vamos a tener una presión de entrada y de salida igual que la atmosférica, no se considera, entonces queda, claro, la ecuación reducida, digamos, o la segunda expresión de la ecuación de Bernoulli. Una pequeña intervención, este modelo es uno que lo mirábamos con mucho cariño, por decirlo así, que podría adaptarse a un sistema portátil con alguna longitud de tubería, porque hay muchos saltos hidráulicos en el interior que están en canales, que están en pendiente. Entonces, se requiere sacarlo de presión atmosférica al tramo. Entonces, por ahí adaptado con una tubería, pasa a ser una turbina portátil que se podría usar. ¿Tiene desventajas? Sí, tiene desventajas. Algunas cuestiones técnicas que habría que analizar, pero es una de las que se le mira con bastante cariño para el sistema portátil. Adelante. Perdón. ¿Cómo? Está bien. Como mencionamos, la idea del prototipo es después poder probarlo, obviamente con ensayos in situ.
en lo cual probaríamos parámetros como la velocidad máxima, el torque máximo, la potencia nominal, la potencia real y por último el rendimiento. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a evaluar parámetros de la turbina, de nuestro prototipo, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, el rendimiento total o el rendimiento hidráulico va a ser distinto capaz al rendimiento eléctrico final de toda la microcentral, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar, por lo menos en esta parte del proyecto, en la evaluación del aparato que nosotros mismos vamos a diseñar. Interesante es mencionar otros sitios de implementación, de los cuales también hay que partir de un proyecto nuevo, porque las condiciones no son las mismas, los caudales tampoco, las alturas, pero es interesante los canales de Avinga y la localidad de Campanas. Tenemos caudales y alturas interesantes, saltos que pueden ser beneficiosos, pero como lo mencioné, hay que estudiar qué tipo de las turbinas mencionadas, o el tornillo de Arquímedes, capaz en los saltos de Aminga, pueden ser los mejores para esto. Las contribuciones de este proyecto es brindar una transferencia al medio en la provincia donde se desconoce, como dijo el ingeniero, que se estén utilizando esos tipos de equipamientos hoy. Él conoce el de Famatina, yo la verdad no lo conozco. Esto lo que permite es generar nuevos proyectos, como lo acabo de comentar, estudiar la posibilidad de implementación en otros lugares y darle lugar al aprovechamiento de este recurso. Si bien hoy en la provincia estamos haciendo aprovechamiento de la energía eólica y la energía solar, tal vez esta nueva en la provincia, utilización de la energía nos puede brindar un gran aporte, no solo en la generación para inyección a la red, sino también, lo que decía el ingeniero, en la movilidad de algunos quizá equipamientos fabriles más chicos en algunos locales rurales, o volver a los viejos, por ejemplo, molinos que funcionaban justamente con los cauces de los ríos. Procesadoras de nuez, hay unos proyectos finales vinculados a eso también. Entonces, bueno, como dice el último punto, se permite un ahorro monetario. Utilizando esto es mucho más limpio, producimos menos emisiones, bueno, prácticamente cero en la fase operativa, las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, no solamente es importante el hecho de estudiar las energías actuales, aprovechar los recursos naturales actuales, sino también optimizarlos al máximo, porque si bien son energías limpias, son energías sustentables, son energías no gestionables. Yo a un generador diésel, en tanto le inyecte combustible, va a seguir generando. En cambio, todo lo que son energías renovables, como derivan de fuentes naturales, no las podemos gestionar. Si tenemos un viento de mayores velocidades, los aerogeneradores los debemos parar. Si tenemos, en este caso, bueno, disminuciones del cauce, de las crecientes de los ríos, vamos a generar más energía. Entonces, la idea siempre es optimizar al máximo todos estos aparatos y mecanismos para poder utilizar los recursos promoviendo una energía sustentable. Muchas gracias por su atención, quedamos dispuestos a consultas. Gracias. No sé cómo estamos de tiempo, pero tengo entendido que se estuvo trabajando con las escuelas en esta semana, con lo cual ellos han realizado preguntas. Creo que varias quedaron respondidas a lo largo de la charla, pero creo que hay algunas preguntas más. Sí, Comercio 2 hace una pregunta. ¿Qué ventajas y limitaciones presentan las microturbinas en comparación con otras fuentes de energía renovable? Contestá si querés y yo la voy, o voy yo. Como quieras, contesta vos y yo contesto la otra. Bueno, ¿qué ventajas? A ver, si hablamos desde el punto de vista de potencia, no podemos comparar nunca en una provincia como La Rioja, que no tiene tantos ríos, la cantidad de energía producida con la cantidad, ¿no?, de energía que puede producir el parque eólico o un parque solar. ¿Cuál es la ventaja? Que si hablamos de pequeños ríos o ríos de caudal, porque también hay no tan pequeños, que no los mencionamos acá, en todo caso lo puedo decir enseguida, la ventaja es que generarían de manera permanente. ¿Qué desventaja? Para este sistema
es mucho más sencillo no trabajar de manera autónoma, sino interconectada a la red por el principio de funcionamiento del generador asincrónico, motor asincrónico básicamente, trabajando en modo generador. Necesita, para tener estabilidad en frecuencia y en tensión, estar acoplado a la red, ¿no? La energía que en un generador convencional, sincrónico, la da el campo magnético y el control de velocidad sobre los reguladores de velocidad, en este caso se lo da la red, el control por frecuencia y la formación de los campos magnéticos para poder funcionar. Entonces, como desventaja, las dos principales, la magnitud de la potencia y esta necesidad por ahí de estar conectado a la red. ¿Puede no estar? Sí, con otro sistema, como dijimos hoy. No hay emisión de CO2, que presentan los otros también, pero digamos, también hay que evaluarla en la fase constructiva, el impacto, porque también hay, para producir los materiales, hay impacto ambiental, o sea, todos los materiales de cualquier sistema de generación. Entonces, si hablamos a lo largo, desde el inicio que se inicia el proceso de fabricación hasta que se termina y funciona, el impacto es un poco más grande. Hay mucha emisión de CO2. Está disponible durante la noche o cuando no hay viento. Y bueno, presenta algunas desventajas en que si hay crecientes habría que sacarlas de servicio, generalmente por un cuidado del azud. ¿Qué otra ventaja por ahí que no se la vio acá se plantea es utilizar instalaciones ya existentes? Hay muchos lugares de la provincia con instalaciones de este tipo. Si ustedes se ponen en el Google Earth y empiezan a ver, van a ver azud en tal lugar, azud en tal lugar, azud en tal lugar. Está bien, hay que estar 5, 6, 7 horas buscando, mirando, si uno no conoce. ¿Tenemos en la provincia gente que conoce todos esos lugares? Sí, los tenemos. No nos va a brindar la potencia que nos brinda los otros, pero nos ayuda. Toda contribución es importante a un sistema que genera energía. ¿Está? ¿Qué otra pregunta? La EPET número 1 pregunta: ¿qué factores específicos se evalúan para determinar la factibilidad e instalar una microturbina hidráulica? Sí, creo que eso medianamente Sí, caudal y lo altura. comentábamos. Claro, los más importantes es caudal y altura. También el tema de, pensemos que si no se va a utilizar una obra existente y hay que hacer una nueva obra, también es importante la factibilidad de acceso de alguna maquinaria, el acceso del personal, la importancia del impacto ambiental, como lo mencioné al principio y después lo desarrolló Claudio. Es muy importante tratar de disminuir al máximo el impacto, si bien, como se mencionó, en la fase operativa tiene muy pocos impactos, más que desviar el cauce del río. Bueno, si es un canal sería menor este impacto, pero es importante tener en cuenta básicamente la flora y la fauna del lugar, ¿sí? Consideremos que toda la flora y fauna ictícola después tiene que restituirse y eso es muy importante tener en cuenta en los proyectos. Lo que hoy mencionamos, nosotros damos la cátedra Proyecto Final en Ingeniería Electromecánica y ningún proyecto puede desligarse de su parte ambiental y en todas hacemos hincapié en la energía que esto va a generar, cómo lo va a consumir. Si bien, como decía Claudio, hoy por hoy la demanda está creciendo y la necesidad energética es grande, es importante que los proyectos no solo se generen en base a una necesidad, sino en base a una oportunidad también, que es lo que nos pasa en este tipo de proyectos que se plantean o de, bueno, la tesis de maestría. Tal vez al pueblo de Huaco no le hacía falta tener una fuente de energía sustentable, pero se vio la oportunidad del aprovechamiento y de poder contribuir a la problemática energética actual, entonces se aborda desde el punto de vista obviamente de la ingeniería, la parte técnica, y no se puede desligar de la parte social y ambiental. Claro, una cosita que me quedó colgada, nunca podemos, creo que está con la pregunta anterior, si nosotros vamos a comparar nuestro potencial hidráulico con una provincia como la de Misiones, que solamente si aprovechara, cuando ustedes vieron hoy en la presentación anterior, la matriz energética, 5% renovables, tiene
arroyos en el interior de la provincia con niveles de altura importantes, con caudales 10 veces superiores a los ríos que tenemos acá. No lo están aprovechando. ¿Tá? Y no hablamos de grandes presas de acumulación. ¿Tá? Entonces, La Rioja no tenemos eso, pero Misiones no tiene minería. Son recursos, en nosotros está cómo lo explotamos. No estoy a favor de la minería ni en contra. Simplemente hago la comparación. Cada provincia tiene sus recursos. Sí. Perdón. Respondiendo a eso, en ningún momento dijimos el agua se evapora y desaparece. Se la vuelve al río y el recurso sigue existiendo. En primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo era la primera pregunta? Del caudal medio. Sí. Sí. Eso. Porque no planteamos primero una presa de acumulación. Cuando hablamos de presas, hay muchos tipos. Una presa de acumulación, una presa de llanura como Yacyretá, necesita un gran embalse para levantar y dar la altura. Le dije hoy, o le dijo la ingeniera, la potencia hidráulica disponible es el peso específico del agua, depende en qué unidades trate, pero generalmente es 9,8 por 1000, por la altura en metros del salto disponible. Esa es la energía hidráulica. Puedo transformar menos por rendimiento de las máquinas, por el caudal. Entonces, una presa de llanura como Yacyretá necesita un gran lago, pero para dar la altura. Una presa de montaña necesita un gran lago para acumular agua. Pero ¿qué ventaja me da en los dos casos? Que yo la puedo turbinar en el momento que necesito. La de llanura a lo mejor es trabajarla permanentemente turbinando, pero puedo acumular algunas horas, turbinar menos. Eso se adapta a la curva de consumo de energía de la matriz energética o del lugar a quien estoy alimentando. Igual, Claudio, creo que iba Sí. más al tema de, o sea, porque el caudal mínimo es básicamente porque tenés que estudiar la situación más desfavorable. ¿Sí? Si partimos de un caudal medio, nosotros a lo largo del año, como vimos, tenemos algunas crecientes medias, unas crecientes mayores. Entonces siempre en los proyectos se parte desde, claro, desde lo más bajo para considerar la opción más Sí. desfavorable y evaluarlo desde ese punto la viabilidad. Obviamente que después tenés picos y valles en lo que va a ser la curva de rendimiento, pero se parte desde ahí. Sí, igualmente. No estamos planteando presa de acumulación, que ahí sí el impacto sería grandísimo, la obra sería grande y la energía continua, la energía, no la potencia, la energía sería exactamente la misma, porque es el mismo caudal que puedo turbinar, que lo haga a lo largo del día o a lo largo del mes. En cambio, esto es una central que lo mejor es trabajarla permanentemente. Una pequeña obra de captación, muy chiquita, ¿sí? Que es una mini represa, micro represa, que ya en los casos que planteamos están hechas, hace muchos años que están hechas y que están abandonadas, pero siguen derivando agua por ahí, o es muy sencillo fabricar una compuerta nueva y derivarla, y permanentemente lo turbino. Pero ¿qué tengo que garantizar? Conocer el caudal mínimo o el caudal medio. Hay legalmente está permitido utilizar hasta 10%, perdón, dejar un 10% del caudal con medio anual como para preservar la fauna. Caudal de mantenimiento se llama, del río, para no destruir todo lo que hay en ese tramo del río. El 10% del caudal medio. El caudal medio en este caso nos daba, anual, nos daba 400 o 500 litros, que coincide con algunas investigaciones previas. Pero, ¿por qué el caudal medio nos da tan alto?
porque los 2 o 3 primeros meses del año, 4, el caudal es alto, después baja. Entonces, en esos años, en esos meses, nosotros dejaríamos ese caudal. La idea es dejar el caudal de mantenimiento más lo que turbino y en este caso más lo que se extrae para consumo de agua potable y una reserva del doble de agua potable. A ver, nadie está diciendo que esto va a salvar a La Rioja o va a salvar el mundo. Dijimos, pequeñas contribuciones y aportes construyen una fortuna. ¿Tá? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué otra provincia puede aportar mucho y no lo está haciendo? Se los dije. O sea, el tema está, ¿qué aporte puede dar cada uno? O sea, este tema del cambio climático lo damos vuelta entre todos. No hay una obra, no tenemos una tecnología mágica que de golpe mañana se implementa y en 2 años pasamos a la transición. Tardamos 2 o 3 siglos de etapa industrial para llegar a lo que estamos hoy. Nos va a llevar 2 o 3 siglos. Y esto existía anteriormente y se dejó de usar porque todo el mundo creyó que al estar en el interconectado sacamos energía del sistema y es gratis. No, hay que producirla. Recordemos también que para cambiar la matriz hay que cambiar el paradigma y para cambiar el paradigma hay que cambiar un poco la mentalidad y el pensamiento, ¿sí? Vamos a ir de a poco. Por ejemplo, en Antofagasta muchas de las personas pensaban que poniendo en funcionamiento el parque eólico con todos esos generadores, Antofagasta se iba a quedar sin viento. ¿Sí? Y hubo que hacer un trabajo social y cambiar esa mentalidad. Es lo mismo que pasa acá. No nos vamos a quedar sin agua porque en el paso pongamos una máquina para aprovechar esa agua para otro fin. Si no, el Paraná se hubiese quedado sin agua. energético. Sí. El señor estaba antes. A ver, nosotros no queremos implantar nada. Es un trabajo de tesis. De ahí, si alguien lo quiere implementar, simplemente se puede, hay que llevarlo adelante. La decisión no es nuestra. ¿En potencia o en energía anual? Potencia estaba 29,3 kilowatts. Te alcanza para abastecer de manera permanente 15 casas en horario normal, 8 casas en horario. Y en energía, si nosotros compensamos, se generaría un poco más de la mitad de la energía que requeriría el poblado. Como contrapartida, ya le doy pie. Esto es un río muy chiquito. Hay lugares en La Rioja que pueden generar mucho más. De hecho, hay proyectos finales, de algunos chicos del 2013, que no lo pusimos acá justamente porque son proyectos finales que ya están hechos y sería un poco copiarles, usar el trabajo de ellos para exponerlo acá. Y hay un estudio que se puede hacer. Hay que tener recursos para hacerlo porque es bastante lejos. Hay un río de un caudal bastante importante allá por la cordillera. Y existe el azud y no sé si más agua más arriba también no hay un azud. Pero estamos hablando de valores mucho más importantes. No se compara con parque eólico, no se compara con energía solar, pero es un recurso más. O sea, si se lo quiere aprovechar, no es decisión mía ni de ella, pero está disponible. Contrapartida, provincia de Misiones explota minería, las piedras preciosas de Banda. O sea, muy poquito, pero hay. Acá lo mismo, muy poquito, pero podría haber. Antes creo que Matías tenía una pregunta, me interesa porque él está Sí, cerca estaba el de señor Huaco. antes. Ah, ok, no vi quién estaba antes. Sí. Sí.
O sea, en este... No, no se contamina. Sí, yo sé que en el Velasco hay muchos lugares, y hay muchos lugares en toda la provincia, de pequeñas fuentes. ¿Por qué planteamos este? Porque fue una tesis. O sea, acá hay que hacer trabajos de relevamiento, de investigación. Yo lo pagué de mi bolsillo porque mi interés era obtener el título. Entonces, a ver, si esto se interesa, tiene que haber un programa de relevamiento, de medición de caudales, de relevamiento de alturas, evaluación de factibilidades. O sea, va asociado a recursos. Ni la universidad lo tiene, ni yo lo tengo. Sí. Ah, las dos se puede. A ver, la primera, vamos a la primera. Yo plantearía las dos cosas y dije otra más abajo. Yo creo que andamos, si la de Huaco se extendiese, se haría la parte del estudio que se propuso después, estaríamos en valores poco más importantes. Y en Dique Los Indios creo que estamos hablando básicamente del mismo caudal y podría haber más diferencia de altura con menos recorrido. Y vuelvo a repetir, el costo fue hace casi 2 años atrás, cuando todo el mundo cotizaba por las dudas 5 veces lo que era el valor del dólar paralelo en ese momento. Es muy probable que eso baje. Fue un trabajo de tesis. No lo hicimos de vuelta porque hay que llamar a proveedores, son recursos. El tiempo más importante y tenemos que destinar tiempo a otras cosas también. Pero vuelvo a algo. Si hubiese un interés, bueno, perfecto, hay que poner gente a trabajar y hay que financiarlo. La segunda pregunta. ¿Cuál era? No. No, porque, a ver, de mi parte me interesaba la tesis en ese momento, no me puse a hacer el análisis. Y posterior a eso, que me llevó muchísimo tiempo, descansar un poquito y dedicarle a la familia. No sé, Agustina, ¿querés agregar algo? No, eso es lo que mencionábamos, o sea, se parte de la oportunidad y de la iniciativa de decir, bueno, lo solar está en crecimiento, se está utilizando cada vez más, más comúnmente en muchos lugares, en cambio esto no estaba presente, entonces incluirlo, poderlo traer a estos lugares de discusión y de debate, bueno, hemos estado también en otros eventos, es importante para que se empiece a visibilizar también la posibilidad que tiene la provincia de aprovecharlo, aunque sea en una pequeña escala. Muchas gracias. Ahí, sí. Allá. En el caso de Huaco, una cámara de desarenado. Habría que hacer algún ensayo en cuanto al material. ¿Por qué digo esto? Porque hay un trabajo final de carrera, hay varios trabajos finales de carrera, no tesis de maestría. Son cosas diferentes. De ingeniería electromecánica, como dije hoy no los mencionamos, pero hay creo que 2 trabajos, uno en la zona también de la costa, como decía el señor. Hay algunos en Catamarca de evaluación, que son valores relativamente interesantes de alumnos que son de Catamarca. Aclaro que es sin imponerle el trabajo, ellos aparentemente se interesan en el tema y les empieza a gustar. Y
El de Chilecito, Famatina, los chicos, que tienen El que hacer el de análisis, Mati, el que de tienen que Matías. hacer el análisis químico del agua, Claro. porque el agua da come el hierro. Primero era en el río, ¿cómo es? ¿El río Amarillo? ¿Era? Sí, Bien. Cuando pones una probeta de material, un hierro común, que normalmente sería un hierro que se podría utilizar, en una semana se lo come. Cuando pones inoxidable, el muchacho este está haciendo los ensayos, el inoxidable no se lo corroe. yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Agua y Energía y uno de los problemas que teníamos en Chilecito con las compuertas hechas o de hierro o de acero era que cada vez se ponían compuertas más gruesas porque la chapa no soportaba las reacciones químicas del agua. Hemos llegado a poner en una vez hasta placas de media pulgada, no por la fuerza del agua, sino por la corrosión y como prácticamente comía y dejaba los agujeros en las compuertas. Sí, sí, sí. De hecho, esa obra, yo desde 2010 que frecuentaba ese lugar, que siempre lo miraba y decía, esto se puede aprovechar. Eso estaba fuera de uso allá por el 2014, 2015, corregime Agustina, a vos te tocó hacer la limpieza, me parece. Bueno, a mí me tocó hacer la parte de captación, continuar con el trabajo que estuvo ella. Y con el del Saranero es suficiente. O sea, esa obra estaba abandonada, se recuperó para una cuestión. Como ya se hizo, la idea, por ahí es importante, la siguiente parte. Pero bueno, no está en nosotros. Muchas gracias, que tengan buen Bueno, día. gracias.